Javi García, manager general del Baqué Team. Terminamos una temporada que para vosotros ha sido buena porque Jon Barrenetxea os ha dado mucha imagen en muchas carreras, sobre todo el Euskaldun y el Lehendakari, pero en general triste por el coronavirus. Aún así, vuestra valoración de lo poco que se ha corrido tiene que ser buena. Pues sí, ha sido un año complicado a cuenta del coronavirus, pero no nos podemos quejar puesto que Barrenetxea ya tiene hecho más o menos el contrato para profesionales. Javi Romo también ha ganado el campeonato de España, o sea que no nos podemos quejar. Rubén Pérez también está en profesionales, ha sido un año bastante bueno. Tenéis dos de los nombres propios de la temporada. Barrenetxea, con esta maravillosa temporada tanto antes como después de la pandemia o del confinamiento, y Romo, una sorpresa que después del coronavirus, del confinamiento, le ha dado por andar en bici y en 2 carreras campeón de España. Menuda sorpresa. Ha sido una agradable sorpresa. También teníamos buenas referencias de él. Lo que hicimos fue ofrecerle lo que le podíamos ofrecer dentro de nuestras posibilidades, que creo que ha sido buena. Y el chaval está muy contento y también tiene ya firmado el contrato para profesionales para el año que viene, lo cual significa que no está mal. El bagaje de la temporada es muy bueno. Lo que confirma que Baqué sigue formando ciclistas profesionales y un montón de ciclistas también que tenéis dentro de toda la estructura de Baqué. Más allá de los triunfos, ¿cómo valoras el equipo? Bueno, lo que más me gusta, si has estado ahora mismo aquí alrededor de la furgoneta y de donde estamos, es que el ambiente es genial. Tenemos muy buen ambiente, es un ambiente muy familiar y eso se nota a la hora de andar también para nosotros, y tenemos muchísima gente joven, que es importante porque para el año que viene solamente de Euskadi ya tenemos casi 14 personas. Vale, eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko.